Buenas noches tengan, vuesas mercedes. Yo, Miguel de Cervantes Saavedra, creador de Don Quijote y autor de otras obras tan importantes como La Galatea, Rinconete y Cortadillo, y mis famosas novelas ejemplares, entre muchas otras como El cerco de Numancia o La cueva de Salamanca. Sin embargo, a pesar de la importancia de mi trabajo y de mi contribución a la cultura española, mucha gente sabe muy poco sobre mi persona. Nací un 29 de septiembre de 1547 en la insigne ciudad de Alcalá de Henares. Fui el cuarto de los 7 hijos de Rodrigo Cervantes, que trabajaba como cirujano, y Leonor de Cortinas, que sabía leer y escribir, una habilidad muy poco frecuente para las mujeres de la época. Fui novelista, soldado, contable, poeta y dramaturgo, entre muchas cosas más. También fui esclavo por 5 años junto a mi hermano. Por si ser esclavo no había sido suficiente, tampoco me libré de la cárcel. Durante bastantes años ejercí de cobrador de impuestos y aproveché para quedarme con parte del cobro de los impuestos de la Iglesia, por lo que además de ser excomulgado hasta 3 veces, pasé varios periodos de tiempo en la prisión de muy corta duración. Durante una de esas estancias en la cárcel, en 1597, empecé a escribir la que sería mi obra maestra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En el prólogo de mis novelas ejemplares comenté que, aunque ahora me pese, que era un poco tartamudo, y dije sin pensarlo: será forzoso valerme por mi pico, que aunque tartamudo, no lo seré para decir verdades. Una circunstancia que al parecer marcó mi humor. Me llamaron el manco de Lepanto, aunque no perdí ningún brazo, tan solo tuve heridas graves y rigidez permanente en la mano izquierda que me imposibilitaron para hacer algunas tareas. Así reza mi epitafio: muerto de diabetes a los 68 años, un 22 de abril de 1616, después de una vida plena de vicisitudes, por no hablar de desgracias. Y sí digo en uno de mis poemas sobre la vida y la muerte, titulado Busco en la muerte la vida. Busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, en la prisión libertad, en lo cerrado salida y en el traidor lealtad. Pero mi suerte, de quien jamás espero algún bien, con el cielo ha estatuido, que por lo imposible pido, lo posible aún me den. Y yo me pregunto, señores y señoras, si en vez de nacer en aquellas fechas, morirme de hambre, aunque fuera famoso, y que mis obras no fueran reconocidas tal y como deberían de haber sido reconocidas, ¿qué hubiera pasado si mi nacimiento hubiera sido un 22 de abril de 1983 y ahora tuviera 39 años? Hoy tendría una vestimenta mucho más cómoda con mis pantalones vaqueros. Escribiría mi obra en un ordenador portátil de última generación y no tendría las manos llenas de tinta negra, que nunca podría quitarme ese color negro y asqueroso en las uñas. Sería el rey del Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre y mi obra estarían en toda la prensa española e internacional. ¿Y qué decir tiene en la televisión? Hasta harían una serie de mi Quijote y yo sería el protagonista principal. Cambiaría al incómodo Rocinante por un subhíbrido también de última generación. Estaría al lado de escritores muy famosos y saldría en todas las fotos posibles para promocionarme y conseguir favores de ellos. Y seguro que firmaría mis obras en las más prestigiosas ferias del libro del mundo. Pero como todo esto es difícil de conseguir y como escritor fácil de imaginar y poder soñar despierto, y como bien digo en una de mis citas, sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. Pues aquí me despido, amigas y amigos míos, con estos últimos versos del poema Pasatiempos en el aire de mi buen amigo José Luis Labaz sobre mi Don Quijote. Tengan buena salud y lean por lo que más quieran, que los escritores también tenemos derechos a comer. Y ahí va este poema. Y a lo lejos, el noble y valeroso caballero,
aquel que sigue volando entre ilusiones sobre los violetas labrantíos de azafrán, volverá a luchar valerosamente contra gigantes de acero o ladrillo, cubriendo de sueños y fantasías los ejidos de la tierra de Consuegra. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Bienvenidos nuevamente a este lunes de historia literaria y de todo lo que podemos brindar desde el capítulo central de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. El día 23 se ha celebrado el Día Mundial del Libro. Y por supuesto es un momento muy importante para todos los que estamos dentro de este campo literario, porque por supuesto el libro es la parte y el factor principal para nosotros poder aprender, estudiar y saber un poquito más. Bien, según Andrew Azoulay, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Mundial del Libro, dijo: los libros tienen una capacidad única de entretenernos, de instruirnos, de ser a la vez el instrumento que sirve para salir de sí mismo y para encontrarse con un autor, una autora, un universo o una cultura, y de ofrecer un tiempo para sumergirse más profundamente en sí mismo. Desde los orígenes de la humanidad, por supuesto, las obras no tuvieron prohibiciones de copia, de reproducción, ni de edición. Es posible mencionar casos tan antiguos como el arte rupestre, creado hace 40 milenios en la cueva de El Castillo en España, o el poema de Gilgamesh, desarrollado desde hace 4 milenios por los sumerios, escrito y preservado hace 2650 años gracias al rey asirio Asurbanipal. Sin embargo, más tarde se crearon los derechos de autor conocidos como copyright, los cuales refieren a un conjunto de principios y normas jurídicas que establecen los derechos morales, patrimoniales y universales que tienen todos los autores y escritores de obras literarias, científicas, musicales, artísticas o de carácter didáctico. En esta categoría también están los creadores de programas informáticos, los anunciantes y publicistas, los productores de la cinematografía, etc. Está considerado como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, aunque formalmente suele datarse el nacimiento del derecho de autor y de copyright durante el siglo XVIII, en realidad se puede considerar que el primer autor en reclamar derechos de autor en el mundo occidental, mucho antes que el estatuto, fíjense bien, de la reina Ana, que fue escrito en 1710 en el Reino Unido, o las disputas de 1662 en las que interfirió la unión de la corona. Este fue Antonio de Nebrija, creador de la célebre gramática castellana e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV. Luego de la aparición de la imprenta, se facilitó la distribución y copia masiva de las obras y posteriormente surgió la necesidad de proteger las obras no como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad
intelectual. Más tarde, en Inglaterra del siglo XVIII, los editores de obras, o sea, los llamados en aquella época los libreros, argumentaban la existencia de un derecho de perpetuidad a controlar la copia de los libros que habían adquirido de los autores. Dicho derecho implicaba que nadie más podía imprimir copias de las obras sobre las cuales tuvieran el copyright. El derecho de autor solo protege las creaciones de tipo original o innovadoras. Procura la protección en contra de terceros que busquen beneficiarse a través de la copia, plagio o difusión original de una obra de manera ilegal, violentando los derechos morales y patrimoniales del creador. ¿Cuáles son las obras escritas más relevantes dentro de la historia de la humanidad? Bueno, antes de dar paso a este segundo aspecto de la lectura, quiero dejarles saber que a veces se escriben, por ejemplo, hay autores que escriben poemas, etcétera, lo ponen en Facebook y ponen reservados los derechos de autor. Eso no es válido. Eso sencillamente no tiene ningún tipo de validez legal ni judicial. Cuando usted haga un trabajo, usted tiene que inscribirlo bajo las normas y leyes de su país, solicitando los derechos de autor. Para ello, se inscribe en un registro, se le da una numeración, las cuales protegen el escrito que usted puede poner públicamente. Si alguien se toma alguna parte de ese escrito o lo que sea, puede existir una demanda en virtud a eso. Pero si no está inscrito y tiene una numeración en un registro, no es válido. Bueno, entonces a través de la historia, como íbamos diciendo, las obras escritas más relevantes dentro de la historia de la humanidad, podemos decir que a través de la historia, mucha ha sido la literatura que ha marcado un antes y un después en toda la historia universal de los seres humanos. En los 5 continentes, grandes escritores de la talla de Homero, Shakespeare, Miguel de Cervantes, han dejado un gran legado a la humanidad. Y sin embargo, aquí haremos mención a las obras más relevantes. Son muchos los libros que han sido orígenes de nuestra historia. Han prevalecido a través de los siglos y aún se mantienen vigentes. Por ejemplo, la Ilíada, Homero, entre otros, y más reciente aquellos ordenados por número de copias activas en la actualidad. Todos ellos han sido extremadamente influyentes durante la historia y siguen siendo hoy en día algunos de los libros más vendidos. Entre ellos podemos citar a Don Quijote de la Mancha, novela escrita por Miguel de Cervantes. También está la historia de 2 ciudades que la escribió Charles Dickens, entre otros, porque hay cientos de libros que han prevalecido y son tan importantes en la escala de la prioridad que tienen en la escala de valores. Ya se toma en consideración la cantidad de ventas, la cantidad que está en el mercado, la cantidad de actividad que mantiene, etc. Entonces, pero hoy vamos a traer un solo libro, uno solo, en este trabajo, y de esta manera vamos a homenajear o a conmemorar el Día del Libro. En este día traemos el más famoso por ser obra cumbre de la literatura mundial, considerado el libro universal, pues ha sido traducido a 438 lenguas e idiomas e impreso al menos unos 6 millones de veces. Un importante manuscrito que habla del origen de la humanidad y toda su creación. Ha sido el libro más vendido y leído de todos los tiempos. También ocupa el primer lugar en copias reproducidas, sin contar el gran número de ejemplares que han sido donados y regalados.
Literatura Visión establece un homenaje al libro per se con este relato, como fue escrito, formado y editado el libro más popular de la humanidad. Con ustedes presentaremos en el día de hoy la Biblia. Al presentar este trabajo en Literatura Visión, debemos aclarar que este libro, la Biblia, posee todas las características que le colocan en el número 1 de todos los libros, como veremos más adelante. No obstante, no queremos presentarlo como canon o dogma o como ícono desde el punto de vista teológico ni doctrinal de ninguna religión. Por conceptos registrados dentro de la configuración de este libro de acuerdo con la tradición, vemos que el Pentateuco, según su presentación, que son los 5 primeros libros de la Biblia, corresponde a la Torá judía y fueron escritos por Moisés, lo que se ajusta al concepto cristiano como Antiguo Testamento o como también en la forma judaica o judía, conocido como el Tanakh. De modo que nos abstraemos de presentar este libro desde su aspecto eje principal de cualquier religión. El Corán, el Torá, el Talmud recogen parte de estas mismas historias. Nuestro propósito es traer los relatos históricos que nos muestra la historia de la humanidad en un libro universal y único, como es la Biblia. Adelante, seguimos con este relato ya un poco más adentro de lo que es la conformación de este libro increíble y los dejo entonces con nuestra querida Aurea Sosa, que nos trae la siguiente parte de este gran trabajo que hemos hecho para ustedes. Muchísimas gracias. Adelante, Aurea, te dejo la palabra. Como ya hemos dicho, el pasado 23 de abril se celebró el Día de la Lengua Inglesa con el objetivo de reconocer la riqueza cultural e histórica de cada uno de los idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. También ese día se eligió el 23 de abril para celebrar la lengua española, ya que coincide con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote, una de las obras más universales del mundo. La Biblia es el libro más famoso y vendido del mundo. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos sapienciales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina. También Septuaginta, en la que se basa el texto cristiano. ¿Cuál fue la primera Biblia que se escribió? El Keter Aram Tesoba es el primer manuscrito de la Biblia que se escribió en forma de libro y no de rollo. Se hizo en páginas de pergamino y tiene un incalculable valor religioso, científico y económico. Dicha Biblia cautivó durante años la imaginación de varios escritores israelíes. ¿Quién escribió la Biblia por primera vez? La tradición nos dice que el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia según su presentación y que corresponden a la Torá judía,
fueron escritos por Moisés. De aquellos originales de la Biblia alejandrina, al igual que los textos de los filósofos griegos presocráticos, no hay ningún rastro físico. Todo aquello se esfumó debido a los saqueos e incendios de la legendaria biblioteca, pero también debido a su débil soporte de transmisión. El papiro, la vitela y el cuero no resisten el paso del tiempo. Lo mismo le sucedió a los escritos evangélicos. La Biblia es un conjunto de libros del judaísmo y cristianismo que tienen más de 3.900 millones de copias en todo el mundo y le convierte, con mucha diferencia, en el libro más leído y famoso de la historia. Además, en estos 21 siglos se calcula que se han producido más de 5.000 millones de copias en total. El primer libro impreso en una imprenta fue de hecho la Biblia, y la influencia que ha tenido en la historia de la literatura y de la humanidad es totalmente incomparable. Definido como el libro más leído de todos los tiempos, se estima que el texto sagrado del cristianismo ha sido impreso entre 2.500 y 6.000 millones de veces. Este manuscrito referencial del cristianismo se ha traducido a 438 lenguas diferentes y que nos muestran todas y cada una de las enseñanzas del cristianismo a través de los evangelios. Sin duda, la edición más vendida es la inglesa, conocida como la Biblia del Rey Jacobo. ¿Cuáles eran los primeros materiales en los que fue escrita la Biblia? Papiros es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de una planta acuática, muy común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos lugares de la cuenca mediterránea, una hierba palustre de la familia de las ciperáceas o Cyperus papyrus. La primera edición fue dada a conocer como la Biblia del Oso, y años más tarde la edición correspondiente a la primera revisión en 1602 como la Biblia del Cántaro. La primera publicación fue denominada la Biblia del Oso por el emblema que aparecía en su portada, un oso junto a un árbol, tratando de alcanzar una colmena para beber su miel. Los textos de la Biblia empezaron a escribirse en tiempos anteriores a Moisés, antes de Cristo, cuando escribir era un arte raro y caro, pues se escribía en tablas de madera, papiro y pergamino o cuero de carnero. Moisés fue el primer codificador de las leyes y tradiciones orales y escritas de Israel. Esas tradiciones fueron creciendo lentamente por otros escritores con el paso de los siglos, sin que hubiera una catalogación rigurosa de las mismas. Así se fue formando la literatura sagrada de Israel hasta el siglo XVIII después de Cristo. Se admitía que Moisés tenía escrito el Pentateuco, compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero en los últimos siglos, los estudios más precisos mostraron que Moisés debe haber sido el autor de toda esta obra. La teoría de los eruditos en la materia aceptan que el pueblo de Israel, desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, fue formando su tradición histórica y jurídica. Moisés debe haber sido quien hizo la primera codificación de las leyes de Israel, por orden de Dios,
en el siglo XIII antes de Jesucristo. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, también Septuaginta, en la que se basa el texto cristiano actual. Más tarde, en una recopilación hebrea de la historia del pueblo de Israel, llamado texto mosorético, tradición en hebreo, se hizo en el siglo IX después de Cristo. Es la versión hebraica que no incluye el Nuevo Testamento. Bueno, ahora los dejo con nuestra amiga y compañera María Josefa San Juan y espero que disfruten el programa de hoy y me despido con el cariño de siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos míos. De nuevo estoy aquí recibiendo los micrófonos de nuestra compañera Aurea Fernández Sosa y con gusto me apresto a traer para ustedes el capítulo de hoy. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego. Durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanakh y la Septuaginta, a diferencia del Corán, que fue escrito enteramente en árabe. La Biblia hebrea, es decir, las escrituras hebreas, contienen numerosas referencias cronológicas que indican que los primeros libros se escribieron en vida de Moisés y Josué hace 3.500 años. A estos le siguieron desde el siglo IX hasta el siglo V libros históricos, poéticos y proféticos. A partir de Salomón, 972 a 932, empezó a existir en la corte de los reyes, tanto de Judá como de Samaria, un grupo de escritores que velaban por las tradiciones de Israel. Eran los escribas y sacerdotes. De su trabajo surgieron 4 colecciones narrativas históricas que dieron origen al Pentateuco. La interpretación de las secciones históricas del Pentateuco dio relatos y leyendas como vemos. Primero, colección o códigos yavista, en el que predomina el nombre Yahvé, tienen estilo simbolista, dramático y vivo. Muestra a Dios muy cerca del hombre. Tiene su origen en el reino de Judá con Salomón, 972 a 932, perdón. El código El hasta I predomina el nombre de Elohim, Dios. Fue escrito entre el 850 y en 1950 a.C. en el reino cismático de Samaria. No usa tanto representar a Dios a semejanza del hombre como el del código yavista. Cuando sucedió la caída del reino de Samaria en el 722, los asirios, el código E o I fue llevado al reino de Judá, donde se realizó la fusión con el código Y, dando origen a un código Y. El código Di, Deuteronomio, que significa repetición de la ley para los griegos, se cree que tiene su origen en los santuarios del reino cismático de Samaria,
repitiendo la ley que se obedecía antes de la separación de las tribus. Tras la caída de Samaria en el 722, este código debió llevarse al reino de Judá, y todo indica que se guardó en el templo hasta el reinado de Josías, 640-609 a.C. El código D sufrirá modificaciones y su redacción final es del siglo V a.C., cuando íntegro fue adjuntado al Torá. Torá es la ley de Dios para los judíos y se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia. Número 4. El Código Sacerdotal Pi. Probablemente los sacerdotes judíos durante el exilio de Babilonia tenían redactadas las tradiciones de Israel para animar al pueblo en el exilio. Este código contiene datos cronológicos y tablas genealógicas, ligando al pueblo del exilio a los patriarcas, para mostrarles que fue el propio Dios quien escogió a Israel para ser una nación sacerdotal. Aunque existen opiniones divergentes sobre la datación de los libros bíblicos, muchos especialistas apoyan la hipótesis del profesor Richard E. Friedman, quien escribe: los antiguos redactaron escritos legales, poéticos y narrativos a lo largo de muchos siglos. Más tarde, otros escritores se basaron en estas fuentes para dar forma a la Biblia. Algunas partes de la Biblia habrían sido escritas antes de lo esperado. Matemáticos y arqueólogos israelitas dicen que han encontrado pruebas que sugieren que los textos bíblicos clave pueden haber sido compuestos antes de lo que algunos estudiosos piensan. Utilizando la tecnología de análisis de escritura similar a la empleada por las agencias de inteligencia y los bancos para analizar las firmas, un equipo de la Universidad de Tel Aviv determinó que un famoso tesoro de inscripciones hebreas antiguas que datan de alrededor del año 600 a.C., fueron escritas por al menos 6 diferentes autores. A pesar de que las inscripciones no son de la Biblia hebrea, su descubrimiento sugiere que hubo una alfabetización generalizada en la antigua Judá en el momento que apoyaría la composición de las obras bíblicas. Samuel Shmuel Aitud, un estudioso de la Biblia de Israel que no participó en el estudio, también cree que la alfabetización en la antigua Judá se había extendido antes del año 586 a.C. y que los textos bíblicos en cuestión fueron escritos antes del asedio de Jerusalén. Dijo que cree que esto es evidente a través de un análisis literario de los textos bíblicos por sí solos. No necesito algoritmos, dijo Aitud. Así, queridos míos, terminamos el día de hoy la serie de lecturas que estaban programadas para este día de hoy, y yo les doy las gracias por habernos atendido y les deseo que tengan un final de noche glorioso. Bien, continuando con el orden del programa, como es natural, continúa nuestro queridísimo Luis Alberto Ambrogio y sigue con su ciclo de poetas laureados estadounidenses. Y en el día de hoy nos trae a Juan Felipe Herrera. Adelante, doctor Ambrogio,
tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctor Ambrogio. Buenas tardes, Rosalía. ¿Qué tal? Seguimos con el ciclo de sus poetas laureados en los Estados Unidos, ¿es cierto? Así es. Y Y hoy voy a compartir con un orgullo muy grande al que fue el primer poeta laureado hispano-unidense de los Estados Unidos, que es Juan Felipe Herrera. Juan Felipe Herrera, con quien he tenido el gusto de recitar juntos, como dije antes, en Granada y en otros lugares. Él nació en Fowler, California, el 27 de diciembre de 1948, hijo de trabajadores agrícolas mexicanos, y en 1972 él se recibió en la universidad, en el campo, en la disciplina de antropología social, en la Universidad de California. Allí se involucró en el movimiento chicano por los derechos civiles y comenzó a actuar en teatro experimental, influenciado por Allen Ginsberg y Luis Valdés. Recibió luego un título de maestría también en antropología social de la Universidad de Stanford y otro de maestría de escritura creativa en la Universidad de Iowa. Dicho sea de paso, todo esto que estoy compartiendo lo estoy leyendo de la introducción que hice de su obra en la antología de poetas laureados estadounidenses, que tuve el gusto de publicar con la editorial Vaso Roto Ediciones y que está disponible, por supuesto, si les interesa, en Amazon y en otros lugares. Entre los casi 30 libros de su autoría, Juan Felipe Herrera ha publicado al menos una docena de poemarios, y la mayoría tienen títulos en inglés o mezcla, como por ejemplo Rebozos of Law de 1974, después Exilios del Deseo, 1985, Face Games, 1987, Amor después de las revueltas, Love After the Riots, 1996. Y él tiene mucho de esta ironía en su poesía, como en el título de este libro, Border Crosser with a Lamborghini Dream, cruce del borde de la frontera con un sueño de Lamborghini. Después 187 razones por las cuales los mexicanos no pueden cruzar la frontera, o Indocumentados 1971-2007, y bueno, muchos más. También fue galardonado con el premio del PEN, y sus libros de poemas más recientes son Taxi, Senegal Taxi, publicado en 2013, y Notes on the Assemblage en 2017. Y también ha escrito novelas juveniles, libros de literatura infantil, y también crítica literaria. Algunos de ellos también combinan prosa con poesía. Por ejemplo, Night Train to Tuxtla, New Stories and Poems, Tren Nocturno a Tuxtla, Nuevas Historias y Poemas. En fin, yo creo que son muchísimas sus obras. Él, Juan Herrera, fue nombrado canciller de la Academia Estadounidense de Poetas, y cargo que ejerció del 2011 al 2016. Fue merecedor de numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el del Poeta Laureado de California del 2012 al 2014, y después recibió el premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios y el Premio Literario Latino International, a los que conviene agregar 2 premios de poesía, como son el Salón de la Fama Latina y varios premios del PEN, las becas de la Fundación Guggenheim,
del National Endowment for the Arts, el programa de Stanford y de la Universidad de California. Le otorgaron, por supuesto, también el premio destacado que es el de laureado, poeta laureado nacional de los Estados Unidos, en el periodo 2015-2016. De acuerdo a los críticos, bajo la influencia de Allen Ginsberg, entre otros, la poesía de Herrera rebosa de simultaneidad y exuberancia y frecuentemente toma la forma de un mural. El crítico literario Stephen Burt elogió a Herrera en el periódico The New York Times como uno de los primeros poetas en crear exitosamente un nuevo arte híbrido, en parte oral, en parte escrito, en parte inglés, en parte otra cosa. Un arte basado en identidad étnica, alimentado por un orgullo colectivo, pero también irreduciblemente individual. Bueno, también tuvo Juan Felipe Herrera una carrera así como profesor, y lo hizo en el taller de escritores de la Universidad de Iowa. Fue decano del Departamento de Estudios Chicanos y Latinoamericanos de la Universidad Estatal de California, en Fresno, en la que es aún profesor emérito, como también lo es de la Universidad de California en Riverside. Tiene doctorados honoris causa, entre otros, de la Universidad Estatal de California, de Skidmore College, de la Universidad Estatal de Oregón y otras entidades. Voy a leer solamente un poema de él, que lo voy a leer totalmente en español, pero él lo escribió mitad en español y mitad en inglés también. Así que lo leo, está aquí incluido en la antología de poetas laureados estadounidenses. Y se titula Mitad mexicano. Es extraño ser mitad mexicano, déjenme decirlo de este modo. Yo soy mexicano plus mexicano, entonces queda la cuestión de la mitad. Decir mexicano sin la otra mitad, bueno, eso significa otra cosa. Uno podría decir únicamente mexicano, y entonces se pensaría en las pirámides, vetas de obsidiana, códices de fuego, diosas con rostros desollados, pies con garras y calaveras como cinturones. Estos no son mexicanos, ellos son existencias, es decir, esclavitud, tendones, corazones destrozados, sacrificados por el continuo, quarks y galaxias de leche cósmica que fluye al interior de los árboles después de la oscuridad. ¿Qué es el otro? Sí, también es mexicano, pero todavía no tiene forma. Está salpicado de partículas. Piezas europeas. Decir colonia o poder es incorrecto. Mejor pensar en Kant y en su pequeña habitación, arrastrando sus calcetines negros en búsqueda de la noción del tiempo. O en Einstein, volviendo a trabajar sobre la ecuación errónea, sobre la forma en que la luz se curva. Todo esto tiene que ver con la mitad, con lo que es la mitad, cuando tú eres un medio ser. Tiempo, luz, la manera en la que ellos se acechan y como tú les suplicas, todo esto se convierte en tu proyecto para toda la vida. Es decir, tú eres mexicano, una mitad mexicano, la otra mitad mexicano. Entonces la mitad en contra de sí misma. Bueno, este es uno de sus poemas, creo que más típicos de él, y tiene otros que son muy, muy interesantes, como hay uno que habla del ómnibus de la frontera, y de vuelta, él en esto y mezcla el inglés con el español. Voy a leer solamente algunos versos. Dice, el primer verso dice, ¿a dónde vamos? Where are we going? Speak in English, or the guard is going to come. ¿A dónde vamos? Where are we going? Speak in English, or the guard is going
to get hermana. Pero ¿qué hicimos? But what do we do? Speak in English, come on. No más sé unas pocas palabras. I know just a few words. Tantos días y sabíamos por dónde íbamos. So many days and we didn't know where we were headed. Bueno, y así continúa este poema, y este verso dice: ¿y esta gente quiénes son? ¿No quieren que siga el camión? ¿No quieren que sigamos? ¿Están bloqueando el bus? ¿A dónde vamos ahora? Those people there, who are they? They don't want the bus to keep on going. They don't want us to keep going. Now they are blocking the bus. So where do we go? What? He tardado 47 días para llegar aquí. No fue fácil, hermana. 45 días desde Honduras con los coyotes, los que, bueno, ya sabes lo que les hicieron a las chicas, allí medio enfrente de nosotros. Pero ¿qué íbamos a hacer? Y los trenes, como diré, hermanas, cientos de nosotros, como gallinas, como topo en jaulas y verduras, pudiéndose en los trenes de miles, miolles de miles, se resbalaban. Bueno, y sigue divertidamente, él mismo traduce estas estrofas en español, las traduce en inglés y son parte del poema. Y acaba diciendo: no somos nada y venimos de la nada, pero esa nada lo es todo. Si la nutres de amor, por eso venceremos. We are everything, hermana, because we come from everything. Bueno, con esto cierro esta sección sobre algo, como dije antes, que nos llena de orgullos a los hispanounidenses, que es el poeta Juan Felipe Herrera, el primer poeta hispanounidense de los Estados Unidos. Y así festejo este mes de la poesía, como se hace aquí en los Estados Unidos, y en el que he tenido el gusto de estar presente, incluso organizar en la Biblioteca del Congreso durante el mes de la Hispanidad, que es parte de septiembre y octubre, los 450 años de escritura hispana en español en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Seguro que sí. Muchísimas gracias a usted. Maravilloso el trabajo de los poetas laureados. Excelente. Y el libro, como dijo anteriormente, lo pueden encontrar ¿dónde? Bueno, se puede encontrar en Amazon. Ajá. Y es publicado por Vaso Roto Ediciones, que también tiene su página web y lo pueden conseguir allí. De hecho, ya en muchas universidades creo que se ha comprado, porque es la versión en español de la antología de poetas laureados que publicó la misma Biblioteca del Congreso, en inglés, por supuesto. Así que es un libro magnífico, excelente para todos los que nos interesa los aspectos de estos poetas acá de los Estados Unidos y que han sido laureados con ese honor. Entonces, ya lo escucharon, todo el que quiera tenerlo. Yo tengo un ejemplar y el ejemplar es magnífico, excelente. Lo recomiendo para todos los poetas y los no poetas, aquellos que siguen este camino de la pasión por la poesía. Muchísimas gracias, doctor. Maravilloso trabajo y esperamos que se encuentre con nosotros nuevamente la semana próxima. La esperamos. Muy bien, muchas gracias, Rosalía, y a todo el equipo de Literatura Visión y a todos los que nos acompañan escuchando nuestras presentaciones y que son parte, como dije anteriormente, de esa pasión con que vivimos la literatura y la poesía. Muchísimas gracias. Seguro que sí, gracias a usted. Nos sigue en el orden del programa. Hoy nos trae el doctor Juan Francisco Santana, director de la Junta Ejecutiva del capítulo de El Reino de España. Nos trae sus anécdotas de un profesor con un gran ensayo que vamos a compartir con ustedes.
Adelante, Juan Francisco. Aquí está su programa. Adelante. Hola, saludos a todos los seguidores de Literatura Visión. Les habla desde Gran Canaria Juan Francisco Santana Domínguez y en esta ocasión para tratar el tema de la antropología, una de las muchas ocasiones que vamos a hacerlo, porque tiene muchos campos de estudio. Hace algunos años, al ser preguntado por algunas personas por mis estudios, respondía que era historiador y antropólogo, y la respuesta en muchas ocasiones fue: qué interesante conocer el pasado, las tumbas, las momias, y con una sonrisa les contestaba que sí, que era interesante conocer ese tipo de cuestiones. Evidentemente estaban confundiendo arqueología con antropología, aunque en cierta medida no dejaban de tener razón, pues al menos en parte se trataba de una rama que se denominaba antropología arqueológica, que es la ciencia que nos mostraba, construyendo e interpretando el comportamiento y la cultura de los seres humanos del pasado a través de los restos materiales, armas, herramientas, edificaciones, etc. Por tanto, los arqueólogos nos pueden contestar a lo que en el pasado se comía, sobre cultivos, sobre la edad a través del estudio de los huesos, sobre sus viviendas, sobre cómo se trataba a los muertos. Y es que la antropología general, sobre todo en Norteamérica, abarcaba 4 campos de estudio: la antropología sociocultural, la biológica, la lingüística y la antropológica. Especificar que al estar en un programa que se emite en Estados Unidos, aunque llega a todo el mundo, que la antropología inicial norteamericana se interesó por las diferentes culturas de sus pueblos, nativos o indios norteamericanos, pero todo ha cambiado actualmente, donde, entre otras, se estudian las relaciones entre los docentes y los alumnos en un centro educativo, o las de los médicos con sus pacientes en un hospital, por ejemplo. Octavio Paz, en el primer libro que escribió sobre las políticas y las relaciones internacionales, en el titulado Tiempo nublado, decía, con gran razón: los remordimientos de Occidente se llaman antropología, una ciencia que, como recuerda Lévi-Strauss, nació al mismo tiempo que el imperialismo europeo y que lo ha sobrevivido. Independientemente de lo expuesto por Octavio Paz, sí que tenemos definiciones de lo que es antropología, haciéndonos ver que se trata de una ciencia nacida a fines del XIX, entre otras muchas, y siguiendo a Conrad Philip Cotta, antropólogo estadounidense, podemos decir que la antropología es el estudio científico y humanístico de las especies humanas, la exploración de la diversidad de los humanos a lo largo del espacio y del tiempo, estudiando lo que caracteriza al ser humano en sociedad, pues a nivel individual lo estudia, por ejemplo, la psicología. Así, el antropólogo estudió los orígenes del ser humano y los cambios que experimentó a lo largo del tiempo. También decir que la antropología es una ciencia holística, es decir, estudia a los humanos desde el pasado hasta el momento presente. Los cambios experimentados, su cultura, las manifestaciones artísticas, la sociedad, el lenguaje. Se puede decir que lo engloba todo con una perspectiva comparativa y transcultural. También hay que saber que esta ciencia está relacionada con otras ciencias que se dedican de la misma manera a estudiar diferentes aspectos del ser humano, como pueden ser la biología o la historia, por poner solo 2 ejemplos. Seguiremos con este tema en otra ocasión, y para terminar decir que en su origen se estudiaba a los otros, a los nativos, a los seres humanos de tierras lejanas, mientras que en el momento presente se estudia, entre otros, el nosotros y lo más cercano, como pueden ser las tribus urbanas, los emigrantes u otros colectivos humanos que comparten con nosotros la sociedad. Un abrazo grande y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bien, y queremos traer una gran poetisa también española, que ella forma parte de la junta directiva o la junta ejecutiva del capítulo Reino de España. Ella es Lucía
Pastor, gran poeta y magnífico ser humano. Ella viene hoy a traernos 5 minutos en Literatura Visión con su trabajo poético. Le damos la bienvenida a Lucía. Adelante, Lucía, este es tu programa. Muy buenos días, muy buenas tardes. Lo primero, agradezco a doña Rosalía la invitación para Literatura Visión, un programa cargado de arte y cultura. Felicito a todo el equipo que lo hace posible. Bueno, y voy a hablaros un poquito de mí y de mi trabajo. Nací en un pueblo pequeño llamado Monforte del Cí, de Alicante, afincado en Algueña, también de Alicante. Trabajo como gestora y promotora cultural de las asociaciones Rincón Poético y Cultural Valle de Vinalopó, de la que soy presidenta y fundadora de dichas asociaciones desde hace años, donde iniciemos un proyecto de cultura y arte desde el principio en toda la comarca de Alicante y en la Comunidad Valenciana, con actividades como encuentros poéticos, musicales, congresos nacionales e internacionales, presentaciones y edición de libros. Y también hemos trabajado con los movimientos peregrinos de poesía en camino y el actual Mujer Más, con un gran reconocimiento por parte de ayuntamientos y ciudades. También hemos organizado en otras ciudades como Ciudad Real, Jaén, Murcia, Madrid y otras muchas de España que quisiéramos, como también fuera de España, pero no siempre se puede porque, como todos sabemos, aún falta mucho apoyo, mucho en la cultura. En este tiempo de pandemia hemos seguido organizando eventos virtuales, incorporándonos ya a los presenciales. Como sabéis, pues escribo frases, reflexiones, relatos, pero lo que más, poesía, mi amada poesía. Porque como todos sabemos, la poesía es nuestra misma vida. Tengo 14 libros publicados y 13 inéditos. El primero, Miradas de Adentro, en el 2013. Del alma al alba, Inspiraciones del Momento, 2014. Trilogía poética, Azahares y Tiempos y Caminos 1 y 2, 2015 y 2016. Etapas de mujer en tiempos de madurez, 2017. Pensamientos de Lucía Pastor, 2018. Los mejores poemas de una década, 2019. La semilla anodada y delirios, 2020. Amapolas, el último en la noche, 2021. Bueno, y espero en este 2022 sacar otro. Soy también coautora de más de una treintena de antologías españolas como extranjeras, miembro de varias asociaciones de escritores, como miembro y vocal de esta Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo de España, en la que tengo hoy el honor de compartir para este maravilloso programa de Literatura Visión. Y sin más, voy a terminar pues recitando unos poemas como uno de mis libros, que espero que les agrade. Y dice: los poetas vivos. Los poetas vivos somos los narradores de sueños, traduciendo el legado de la palabra sagrada de sucesiones. Los poetas vivos somos los que abrimos las ventanas del mundo, las ventanas entornadas por el mismo fuego, abriendo las puertas del cielo. Los poetas vivos son los poetas constructores de sociedad, la que se reprime de amor y fuerza, verdad, paz y libertad. Los poetas vivos son los protectores de Hacienda, los que en brillo abren campos de versos. Y otro poema que dice: palabras tan importantes en nuestra vida. Dice: palabras que como telas de arañas se enredan entre los andenes de las calles, embolicando a gentes que son luces, ensombreciendo hasta la hiel de sus sienes. Palabras que como cielo en tierra cubre los pasajes de mieles para endulzar aquellas que endurecen los portales de hogares. Palabras que solo son palabras, pero marcan un antes y un después de cada sonrisa de llanto, como de cada corazón abierto al desdén de las calles sin tiempos. Palabras que claras advierten un destino ascendiendo al tiempo sin tiempo, un acceder de infinitos de sí mismo como de multitudes al cielo. Me despido
y espero volver en otro momento. Gracias. Esperamos que les haya gustado. Lucía es excelente. Entonces, bien, tenemos las primicias de lo que será en el futuro, y esto es una cosa que nos llena de orgullo, lo que será en el futuro el trabajo que va a presentar el capítulo de la recién fundada Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en Guinea Ecuatorial. Con mucho placer presentamos a su director, el poeta Antonio Juan Ocué. Desde Batá nos trae un poquito de lo que van a ser los seminarios de Guinea Ecuatorial. Bienvenido a Antonio Juan. Bienvenido Antonio Juan, poeta increíble y bueno, como todo lo que hacen ellos. Adelante, este es tu programa. Te damos la bienvenida. Bien, después de hacer esta breve presentación de lo que será la contribución del capítulo de la AMNI en Guinea Ecuatorial, atendiendo a que estamos en el mes del libro, que también podemos llamar mes de la poesía, mes de la literatura, queremos dejarles regalándoles algunos versos de su servidor que tienen por título Sé que moriré. Dice así: sé que moriré, pero me siento vivo al 100%. Mientras siga aquí, viviré con amor, y el amor es la libertad, y la libertad es felicidad, y la felicidad es plenitud. Sé que moriré, pero ¿por eso apagaré la llama de la esperanza? No. Aunque me esperan muchos obstáculos en la vida, no importa. Todos los vinos deben ser bebidos. Antes de que al Padre vuelva, quiero invertir en la vida misma. Sé que moriré. Con el Padre habitaré y me recordaréis. Pero recordadle mejor a Él mientras vivís. Y recordad que mi poesía, gracias a Él, la escribo. Gracias, queridos amigos. Esperamos volver pronto en la siguiente sección, pero ya a partir del próximo capítulo irán conociendo a nuestros diferentes miembros que conforman el equipo de la AMNI en el capítulo de Guinea Ecuatorial. Hasta pronto. Estos pueblos carecían de una escritura gráfica antes de su entronque con las civilizaciones que ya nosotros sabemos colonizaron África. En este sentido, se verá que, por ejemplo, la leyenda, la historia, la fábula y el mito jugaron un papel especial en el nacimiento de la literatura escrita en Guinea Ecuatorial. Esto se comprobará, por ejemplo, cuando se aborde la primera generación de escritores ecuatoguineanos, que se ha denominado la generación de las Coreas de transmisión, una generación cuyas obras están inspiradas casi todas en las tradiciones étnicas de sus diferentes autores. También nosotros haremos una mención especial a un año que para nosotros es histórico, y es histórico porque es el año en que podemos decir que inicia lo que es la literatura escrita en Guinea Ecuatorial. Nos referimos al año 1953. Como lo acaba de explicar, este año marca el inicio de la literatura escrita en Guinea Ecuatorial, porque fue cuando por primera vez un ecuatoguineano publicó un libro. Se trata de nuestro Cervantes negro, don Leoncio Evita Enoy, quien publicó Cuando los Combes luchaban, es el título del libro, una novela etnológica de las costumbres de la tribu Combe. Ya a partir de aquí, después de explicar esta fecha importantísima para nosotros, empezaremos a abordar generación por generación, característica por característica, destacando los autores más importantes de cada generación de la literatura ecuatoguineana. Queremos resaltar que, aunque nuestro objetivo sea presentar esta literatura producida en el corazón de África, nuestra misión es ayudar a encontrar en esta literatura lo que es el elemento supranacional, porque no queremos exaltar aquí lo que son los valores racionales, queremos decir racistas, no. Lo único que hacemos es mostrar el panorama de nuestra literatura para que también pueda servir en lo que es la contribución de la literatura hispánica en general.
Y con esto, por ejemplo, nosotros haríamos nuestras las palabras y los versos de nuestro gran escritor Donato Ndong, quien dice: yo no quiero ser poeta para cantar África, yo no quiero ser poeta para glosar lo negro, yo no quiero ser poeta así. Bueno, tenemos entonces los anuncios de Alba Lerner. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Así es que hasta aquí llegó Literatura Visión en el día de hoy. Como siempre, vamos por más y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.